Vamos a orar para iniciar nuestro tiempo de predicación del día de hoy. Ahí en su lugar, si gusta cerrar sus ojos, inclinar su rostro y oramos. Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, es para con nosotros, Señor. No, se cumple eso que dice tu palabra. Tu bien y tu misericordia nos siguen cada día de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú hables a nuestro corazón, habla a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, Señor, que el día de hoy podamos ser transformados, edificados, confrontados a través de tu palabra, a través de tu verdad. Señor, yo te pido que cada persona que está aquí, que cada corazón pueda ser tierra fértil, donde la semilla de tu palabra sea recibida con gozo, sea recibida, Señor, con humildad y que a su tiempo esta palabra pueda dar su fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, no voy a hablar mucho del amor, pero va enfocado. El pastor Pierre me avisó el día martes que me tocaba predicar el día de hoy y me dijo, es que te toca este domingo para que el siguiente, que es el día más cercano al Día del Amor y la Amistad, le toca a tu papá y pues hable de ese tema. Tú, si quieres, habla de las familias. Y yo dije, pues sí quiero. Entonces vamos a hablar acerca de las familias. Mi tema del día de hoy es Dios pensó en las familias. Me gustaría que me acompañen su Biblia si la trae, si no, ahí en la pantalla lo vamos a poner. Yo voy a estar utilizando versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Josué 24:15. Vamos a leer solo la última parte que dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Qué está pasando en el contexto de este texto bíblico? Josué está haciendo un llamado al pueblo de Israel de regresar al Señor, de rendir su corazón y su voluntad al Padre, y les está haciendo un llamado a entrar en pacto con Dios y a seguir su ley, sus mandamientos. Y entonces Él les está diciendo ahí cuáles son las consecuencias de no decidir obedecer al Señor, y les hace esta pregunta a ellos, ¿no? ¿Ustedes qué prefieren? ¿A los dioses ajenos o prefieren al Señor? Y Él hace esta declaración que dice, yo no sé ustedes, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros vamos a servir al Señor. Y este es uno de los pasajes que más se predica en la iglesia cristiana. Es una frase que es muy conocida dentro del núcleo cristiano porque es algo poderoso. ¿Saben? El plan de salvación de Dios siempre fue enfocado a las familias. Él nunca quiso salvar individuos, personas individuales, personas que no pertenecen a ningún lado. Su plan de salvación siempre fue hacia las familias. Cuando Él le dio a Abraham la promesa que de su descendencia iba a nacer el Salvador Jesucristo, Él le dijo, muchas naciones, muchas familias van a ser bendecidas por ti. Dios siempre pensó en familias completas, nunca piensa como que hay de esta familia de los Sánchez, voy a salvar a Sutanito y a Merenganito, y de los López, nada más a Pedrito. No, el Señor piensa en las familias completas. La familia fue instituida por Dios. No nació de la cultura, no nació del gobierno, no nació de nuestra humanidad. La familia es una institución que fue establecida por el Señor. La familia nació en el corazón de Dios. Y al ser un diseño divino, al ser algo que el Creador pensó e instituyó, el enemigo se ha estado dando a la tarea de estar muele y muele, decimos los mexicanos, como cuchillito de palo, ¿no? Muele y muele y muele hacia las familias. Todo lo que podemos ver hoy en la sociedad que está en contra de lo que habla la palabra de Dios, está enfocado para destruir a las familias. Incluso se hace, esta frase es muy famosa actualmente, ¿no? Que dicen, el árbol familiar también se poda. O sea, ¿hay alguien de tu familia no te cae bien? Agarras tu árbol familiar, cortas su ramita, también se poda.
¿no? O sea, ya no se busca restaurar relaciones, ya no se busca sanar, ya no se busca lo que dice la palabra, que es procurar estar en paz los unos con los otros. No, ahora no tienes paz con esa persona, no hagas ningún esfuerzo, mira, corta el vínculo y se acabó. Un ataque directo a la familia. La sociedad del día de hoy nos enseña, si tú estás bien, mira, aunque el mundo gire a tu alrededor y se vaya al despeñadero, tú estás bien y ya. Se nos está predicando un individualismo y esto tiene una raíz satánica. Yo se los mencionaba hace poco, si no mal recuerdo, creo que sí fue aquí, espero. Que yo les decía que todo esto del humanismo que pone al ser humano en el primer lugar y en el centro de todo, es algo satánico, es algo que viene directamente de Satanás, porque eso fue lo que él hizo antes de ser expulsado del paraíso. Bueno, del cielo, no del paraíso. Antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Eso fue lo que él hizo, quererse poner en el lugar de Dios y que todo lo que estaba alrededor pudieran admirarlo y pudieran adorarlo, y él quería ser semejante al Altísimo. Él decía eso. Entonces él se puso en el centro y entonces vino su caída. Y ahora eso es lo que se nos enseña a los seres humanos. Todas estas corrientes humanistas de superación personal vienen de esta raíz satánica. Esa es la palabra, porque provienen de Satanás. Entonces, el enemigo está tratando de distorsionar el diseño original de Dios para la familia, trayendo división, pleitos, orgullo, abandono, divorcios, heridas no sanadas, ideologías, problemas de adicción, enfermedades. Todo esto está atacando directamente a la familia. Y lamentablemente los que más afectados se ven a raíz de esto, pues son las infancias, son los niños, ¿cierto? Actualmente, si nosotros nos metemos al INEGI a ver ahí las estadísticas de cuántas personas se divorcian, cuántas personas crecen sin un padre presente en casa, son muy altos, los números son muy altos. Entonces, hay una guerra que se está, pues no, yo diría no formando, se está viviendo de Satanás en contra de la familia. Él odia todo aquello que refleja a Dios, todo aquello que proviene de Dios. Él quiere matarlo, él quiere robarlo, él quiere destruirlo. Y nos toca a nosotros intervenir en esos planes del enemigo y defender lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha diseñado. Dios ama lo que creó y tiene planes y pensamientos de bien para su creación. Dios ama a las familias y tiene pensamientos de bien y planes de bien para las familias. Él quiere salvar, bendecir y restaurar a la familia. Vamos a leer Hechos 16:31 para que vean que yo no me estoy sacando esto de la manga. El plan de Dios es familiar. Dice así: ellos contestaron, se refiere a los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú con todos los de tu casa. La salvación está diseñado para familias. No le está diciendo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y el mundo que ruede. No, tú y todos los de tu casa, tú y tu familia. Dios no piensa en individuos, como ya se los había dicho, en individuos aislados. Él piensa en hogares completos, en familias completas. Dios quiere bendecir. Isaías 44, del 3 al 5, por favor. Esta es una promesa que el Señor le está haciendo al pueblo de Israel y dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. El que sigue, prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor. Otros dirán, yo soy descendiente de Jacob. Algunos recibirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel.
Nosotros pertenecemos al pueblo de Israel espiritual, de acuerdo con la palabra de Dios. Somos hijos del pueblo de Israel. Entonces, en el primer versículo vemos cómo el Señor dice, para ti y para tus hijos, para ti y tus descendientes. Hace un tiempo me estaba acordando de una vez que ni le pregunté a mi papá si puedo contar esto, y yo quiero creer que sí. Me estaba acordando que mi papá nos contó en alguna ocasión que cuando él estaba estudiando el Instituto Bíblico, hace, ¿cuántos años, papi? Ya varios. Dice, no, pues sí, ya varios. Cuando él estaba estudiando el Instituto Bíblico y estaba sirviendo en un lugar parecido a un centro de rehabilitación en Puerto Escondido, Oaxaca, nosotros como familia, mi hermano, mi mamá y yo estábamos aquí en Pachuca. Y mi papá estaba ya sirviendo, estaba estudiando y venía cada cierta cantidad de semanas, venía a estar con nosotros y se regresaba para seguir estudiando y así, ¿no? Entonces yo después estudié en ese instituto bíblico. Y en el horario de ese instituto tenemos 1 hora de oración al día, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche. 1 hora de oración personal donde tú buscas tu lugarcito para orar, buscar al Señor. Y yo me acordé que mi papá una vez me dijo, o contó aquí, no me acuerdo, creo que lo contó aquí, que él decía, ¿qué voy a orar en 1 hora si a veces concentrarse para orar 5 minutos cuesta mucho trabajo? Y entonces mi papá dijo, yo oré por la salvación de ustedes, porque en ese entonces él era el único que servía al Señor, era el único que pertenecía a un ministerio. Mi hermano, mi mamá y yo ni nos congregábamos, ni teníamos la intención ni las ganas de buscar al Padre. Mi papá decía, entonces yo esa hora le enfocaba en orar por ustedes. Y resulta que mientras mi papá estaba estudiando en el Instituto Bíblico, en unas vacaciones que él tuvo y que estaba aquí en Pachuca, a mí me invitan a un retiro de jóvenes, yo regreso de ese retiro de jóvenes y digo, me tengo que congregar, me empiezo a congregar en una iglesia, mi mamá me empieza a acompañar, después mi hermano más obligado que de ganas nos empezó a acompañar, y empezamos a caminar con el Señor. Y cuando mi papá terminó su año de instituto bíblico y regresó a Pachuca, se incluyó a esta iglesia donde nosotros ya estábamos congregándonos, y él encontró a su familia ya perteneciendo a una iglesia. Y yo me acuerdo que mi papá por mucho tiempo intentó que nos congregáramos. De verdad, conocemos varias iglesias de aquí de Pachuca, porque mi papá decía así como que, pues hay que ir a tal iglesia de visita, a ver si ahí le gusta a mi esposa y se quiere quedar. Pero siempre había un pero, ay, no, es que el predicador predica muy aburrido. No, es que está bien lejos. No, es que un montón de pretextos para no servir al Señor, ¿no? Y él lo intentó en varias ocasiones y no se daba, y no se daba, y no se daba, hasta que él empezó a orar intencionalmente por su familia, fue que el Señor pudo obrar. Esa bendición que él ya había recibido, el Señor cumplió su promesa de darla a sus descendientes, y a los descendientes de tus descendientes también así será. Ok, entonces, ora por tu familia. Si tú ya recibiste la palabra de Dios, si eres el único de tu casa que tiene la intención de buscar al Señor, chicos, ustedes están recibiendo aquí la palabra de Dios y quieren que esa bendición se extienda a su familia, oren por eso, oren por eso. Dios no piensa en individuos, piensa en hogares completos. No pienses solo en ti, piensa en todo tu hogar, en toda tu casa. Dios quiere restaurar. Malaquías 4:6 viene una promesa de parte del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La restauración familiar es una promesa que nos pertenece a los hijos de Dios. Poder vivir en amor, en unidad, en paz los unos con los otros, es una promesa que nos pertenece como hijos de Dios. Tenemos acceso a esa promesa. Y sabes, aquí que tratamos mucho con ese tema, porque somos Centro de Integración y Restauración Familiar, nos topamos mucho con ideas de pensamiento
que no están tan alineados a la verdad de Dios. Y las familias a veces creen que todo su problema familiar y todo su conflicto dentro del núcleo de la familia se va a acabar cuando la persona que tiene el problema de adicción cambie. Y la persona que tiene problema de adicción piensa que su problema de consumo se va a acabar cuando la mamá que siempre lo está muele, cambie. Cuando el papá que fue muy malo y lo maltrató y demás, venga y me pida perdón y cambie. No, la restauración no comienza cuando el otro cambia. Comienza cuando alguien decide obedecer la palabra de Dios y permitir que el cambio se dé en uno mismo a través de estar en contacto con la verdad de la palabra de Dios, con la presencia del Padre, con los hermanos en la fe, con la iglesia de Cristo. Ahí es donde comienza la restauración familiar. No en tu mamá, no en tu papá, no en tu esposo, no en tu hijo, en ti comienza la restauración de tu familia. La bendición de Dios está diseñada para fluir en la familia, en la fe y el amor. La fe y el amor pueden ser modelados y transmitidos de generación en generación. Existe un ejemplo en la Biblia que se menciona mucho, creo que también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que habla acerca de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Abraham es papá de Isaac, Isaac es papá de Jacob. Ok, entonces la Biblia menciona a un Dios de generaciones. Y la fe no es algo que tú le puedas heredar a tu hijo. No es algo que tú le puedes, voy a tomar tantita de mi fe, se la voy a depositar. No, pero sí es algo que puedes modelar y puedes transmitir. Abraham, dice la palabra de Dios, que él construyó altares y adoró. ¿Y saben quién veía a Abraham construir altares y adorando al Señor? Isaac. Y más adelante en la Biblia podemos encontrar a Isaac adorando y construyendo altares. ¿Y sabes quién veía a Isaac adorando y construyendo altares? Jacob. Y tú puedes encontrar en la Biblia a Jacob construyendo altares y adorando al Señor. Cuando yo estaba leyendo esto, el día de ayer me acordé de el funeral de mi abuelito paterno. Nosotros velamos el cuerpo aquí y el servicio funerario lo tuvimos aquí en la iglesia. Y estaban sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hasta algún tataranieto andaba por aquí. Entonces, no es, ¿qué es? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. 5 generaciones, sin contamos a mi abuelita, 5 generaciones aquí. Y entonces estábamos aquí teniendo tiempos de oración, tiempos de adoración a nuestro Dios. Y yo dije, wow, Señor, tú eres el Dios que conoció a mi abuelo. Eres el Dios que sus hijos sirvieron y sirven. Eres el Dios que sus nietos adoramos. Eres el Dios que sus bisnietos conocen. Porque la bendición de Dios fluye en la familia. No es solo para ti, es para los que están alrededor de ti. Amén. Entonces, la fe puede ser modelada y transmitida de generación a generación. Y una de las bendiciones que viene a través de esto es la unidad familiar, que es parte del diseño para... La unidad en la familia es parte del diseño, pero es algo que se cultiva y se cuida. La unidad se cultiva y se cuida con amor, con paciencia y con humildad. Y ahí es donde viene el gran problema, la humildad. Porque mientras nosotros no estemos dispuestos
a reconocer que tenemos responsabilidad en haber fragmentado la unidad de nuestra familia, no va a poder haber restauración. No se va a poder hacer. Ese diseño del Padre no va a poder ser alcanzado si nosotros no somos humildes y reconocemos que tenemos responsabilidad en la fragmentación de nuestra familia, en las heridas, en los roces, en los problemas. Y cuesta mucho trabajo. De verdad, cuesta mucho trabajo. Verte a ti mismo y decir, sí fallé, sí me equivoqué, sí tomé una mala decisión. Sí, en la semana estábamos platicando con mi papá y entre risa y bromas, ¿no? Y hacíamos un comentario y le digo, es que sí, yo le decía, es que sí hay maldad en mi corazón, de verdad que sí, hay mucha maldad en mi corazón, ¿no? Le estábamos hablando de un tema ahí medio turbio, no lo voy a mencionar ni nada, pero yo le decía, es que sí, porque yo le decía, si yo viera a alguien que me hizo algo malo, que le pasa algo, aunque sea injusto, yo sí me pondría feliz, le dije a mi papá, y me dice, ay, Dulce, me dice yo, pues es que hay maldad en mi corazón, de verdad que hay maldad en mi corazón, y cuesta un trabajo reconocer eso, de poder decir, sí soy malo, sí soy una mala persona, sí tomo decisiones malintencionadas. Pero cuando nosotros somos humildes y honestos, es cuando el Señor puede venir, entrar en nuestras vidas y hacer un cambio. Cuando mostramos vulnerabilidad. Cuando hablamos acerca de vulnerabilidad, siempre pensamos en alguien que es débil, ¿no? Como debiluchito. De hecho, las personas con un problema de adicción están consideradas como un grupo vulnerable. Entonces, una definición que me gusta mucho acerca de la palabra vulnerable es incapacidad de defenderse. Incapacidad de defenderse. Cuando nosotros somos vulnerables con Dios, es decir, que tú dices, no me voy a defender, no te voy a decir si cometí algo malo, pero es que primero me hicieron. La incapacidad de defenderse, de reconocer lo que hay aquí adentro, lo que hay en mi mente. Entonces Dios puede entrar y hacer su obra en nuestras vidas. Dios puede entrar y hacer su obra en nuestra familia. ¿Ok? ¿Qué mantiene la unidad en una familia? Les decía, amor, paciencia y humildad. Vamos a leer Efesios. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes los unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, ¿qué te dice el mundo? ¿No estás en paz con tu familia? Corta, poda el árbol familiar. El árbol familiar también se poda, dice, ¿no? Corta. ¿Qué te dice la palabra? Hagan todo lo posible por estar unidos. Y un versículo antes menciona el amor, la paciencia y la humildad. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes los unos con los otros y tolérense las faltas por amor. Por amor. ¿Quieres unidad en tu familia? Sé humilde, sé amable, sé paciente y ama. Ama. Practica el perdón. Habla con la verdad, pero siempre desde el amor. El pastor David nos habló acerca de eso la semana pasada. Oren los unos por los otros. Pongan a Dios primero. Y eso que sueñan, lo van a tener aquí. Poner a Dios primero es algo que cuesta trabajo porque eso significa que te tienes que quitar tú del primer lugar. Tú tienes que, bueno, este lugar que me he esforzado, aferrado por mantenerlo, se lo tenemos que dejar al Señor. Pero cuando hacemos eso, tenemos acceso a todas las bendiciones de las que hemos estado hablando y al final de cuentas el precio de poner al Señor primero es nada en comparación a todo lo que Él nos da, a todo lo que Él quiere entregarnos como sus hijos. Yo
recuerdo mucho. Hay cosas que a veces se me quedan grabadas en la mente y le digo a mi papá, es que es como si mi cerebro tomara fotografías y me acuerdo muy, 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 muy vívidos esos recuerdos. Y hace un tiempo hubo un chico que tomó su proceso de restauración aquí y su mamá venía a visitarlo. Y yo tengo una imagen tan triste guardada en mi cabeza de esa mamá, porque él quería buscar al Señor. Él quería conocer más de la palabra de Dios. Y saben, él cuando entraban al tiempo de visita, antes de comer le decía a su mamá, vamos a orar por los alimentos. Y entonces él se paraba así frente a su mamá y le tomaba sus manitas a su mamá y él oraba. Y la mamá, ¿saben cómo estaba? Y él orando, dando gracias a Dios por ella, por su familia, por la bendición que había traído para él. Y la mamá, ese chico no sigue viniendo a esta iglesia. Vino como 2 veces, yo creo. Después lo volvieron a traer recaído. Se lo llevaron, creo que a las 2 o 3 semanas, algo así. Y tiene mucho tiempo que yo no lo veo por aquí, ni sé nada de él, ¿no? Él quería, necesitaba que su familia también quisiera caminar con él. Ay, perdón, que estoy llorando. Cuesta trabajo poner a Dios primero. Y quizá si esa mamá tal vez hubiera tenido un corazón un poquito más dispuesto, como el corazón de su hijo, la historia hubiera sido diferente. Porque los chicos salen de aquí, salen motivados y quieren venir a la iglesia, quieren pararse temprano a orar como aquí, quieren orar por los alimentos antes de comer como aquí, y quieren escuchar alabanzas como aquí. Pero a veces la familia es como que, ay, nada más fuiste a restaurarte, ¿eh? No fuiste a que te cambiaran de religión. Solo fuiste a eso, a dejar de drogarte, no a dejar que ahora vayas al culto todos los domingos y ya quieras hacer ahí un aleluya. No. Las familias tienen que caminar en unidad, poner a Dios primero. Y esto no es para que ustedes se desanimen, chicos, porque yo les decía que la restauración familiar comienza contigo, obedeciendo la palabra de Dios, creyendo lo que creyó Josué, el primer versículo que leímos. La Biblia no dice que le haya preguntado a su esposa y a sus hijos, ¿cómo ven? ¿Sí dijo esto o no? Él dijo, en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y yo creo que un poco de eso era lo que mi papá hacía, porque yo creo que si él nos veía con sus ojos humanos en ese tiempo que él estaba en el Instituto Bíblico, veía de lejos lo que hoy puede ver con sus ojos físicos. Así, ¿no? Pues ¿cuándo va a ser que estos van a querer buscar al Señor? ¿Cuándo va a ser que estos van a querer servir conmigo, no? Pero hay que aferrarse a eso. En cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Nosotros serviremos al Señor. ¿Ok? Vamos a leer Salmo 128. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Siguiente, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Este salmo es un cántico que se cantaba sobre los que eran los peregrinos que venían una vez al año
a adorar al Señor al templo, y este salmo se cantaba sobre ellos. Y decían, qué felices son los que aman al Señor, qué bendecidos son los que los temen. Y habla de la bendición para la esposa, para los hijos y para los nietos. Para los nietos. Entonces, las familias que temen al Señor caminan sobre su cobertura, son bendecidos, son prosperados, hay paz, hay estabilidad, hay prosperidad, hay sanidad, hay restauración y la bendición alcanza para todos. ¿Qué abre la puerta para la bendición de tu familia? Tu obediencia, un corazón rendido a Dios. No es solo para ti, es para todo tu hogar. Dios no se rinde, ¿sabes? Y no se ha rendido con tu familia. Puede que estés viviendo el quinto, el sexto, el octavo proceso de tu familiar en un lugar como estos, y yo te puedo asegurar, Dios no se ha rendido con tu familia. No se ha rendido con tu paciente, no se ha rendido contigo. Dios no lo hace, no se rinde. Él no desecha lo que ha creado y lo que ha amado. No lo hace. Él restaura lo que está roto. Él une lo que está dividido. Él salva lo que se cree perdido. Y eso empieza contigo. Eso empieza contigo. Nos toca decir, Señor, empieza en mí y salva a mi familia. Pero ese empieza en mí, ay, es para valientes. Es un llamado para valientes. El poderle decir, Señor, empieza en mí, porque eso significa que tú vas a abandonar el orgullo y tu sentido de autosuficiencia. Porque también nos han enseñado a ser autosuficientes. Yo solito puedo, yo no necesito a nadie, yo lo puedo alcanzar, yo lo puedo lograr. Y no es así. Necesitamos a nuestro Dios, necesitamos a nuestro Padre. Cuando caminas con Dios, todo eso que soñaste y que querías alcanzar un día, a veces no llega, pero lo que Dios te da en su lugar es maravilloso.